Primera parte del capítulo 5 del Evangelio de Juan. Estamos en este tiempo maravilloso estudiando este Evangelio. Para recordar un poco, ya que hemos avanzado 4 capítulos, entendemos que los 3 otros evangelios son evangelios que tienen muchas cosas en común, tienen paralelismos muy fuertes. Y parecería que el Espíritu de Dios ha revelado a través de Juan este evangelio para decir cosas que posiblemente nunca lo dijeron en otros evangelios, que no se escribieron, que no se compartieron al respecto. Es Juan alguien que caminó muy cerca del Señor, es Juan el discípulo amado, y creemos también que Dios utilizó su vida para que hoy cada uno de nosotros pueda recibir el mensaje de nuestro Señor. Dios bendito eres tú. Juan capítulo 5, versículo 1 al 18. La esperanza está en Él. La esperanza está en Él. Juan 5, 1 al 18. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía del cielo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo: toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado. No peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Vemos nosotros que es necesario en esta agenda de Dios que Él pueda subir a Jerusalén. El versículo 1 dice: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Juan no menciona cuál fiesta era. Hay fiestas en Levítico 23 que son descritas, 7 fiestas de Jehová, y aún hay otras fiestas más. Sin embargo, si esto fuera importante para el entendimiento del mensaje que Dios tiene para cada uno, o aún el mismo Juan hubiera visto la necesidad de dedicar un tiempo a la explicación de qué tipo de fiesta era, cuál fiesta era, etcétera, lo hubiera hecho. Pero no nos deja lugar para esto. Es posible que toda la corrupción que hemos visto versículo a versículo que existía en el templo, los negocios que se hacían aún a través de la fe y que estaban realmente comerciando con todo lo que Dios había dejado para el templo y aún para cada uno de los sacrificios y fiestas y cuantas cosas que Dios había establecido. Puede ser que aún Jesús no le hubiera dado importancia específicamente a la fiesta en sí.
sino que en su agenda pudo entrar por el templo y rápidamente ir a buscar a quien tenía preparado un encuentro con él. En el versículo 2 dice: y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. No dejamos de ver una vez más la agenda de Dios. El Señor se encuentra con Nicodemo en medio del cumplimiento de esta agenda divina. Por otro lado, este religioso recibe un llamado para nacer de nuevo, porque su religiosidad no bastaba para poder ser salvo. Él podía estar confiando en su prudencia, él podía estar confiando en sus sacrificios, él podía estar confiando aún en todo lo que él estaba dando o haciendo supuestamente en su religión. Pero el Señor en su agenda toma a este hombre y le lleva hacia la verdad. Hay vida eterna solo en Cristo Jesús, hay esperanza solo en Cristo Jesús. Y este hombre también es levantado y salvado. Luego en esta agenda vimos nosotros a la mujer samaritana, una mujer que había tenido 5 maridos y con el que estaba no era su marido. A esta mujer, el Señor, llevándola a entender que había quebrantado los mandamientos de Dios, la lleva hacia el arrepentimiento y le ofrece agua viva para que aún no tenga sed jamás y de su interior corran ríos de agua viva que salpiquen para vida eterna. Y ahora hay otro encuentro planificado por el Padre. Se trata de un hombre paralítico, gente olvidada, gente que puede estar aún despreciada por su condición, por su olor, por su falta de higiene, aún simplemente por su apariencia. Pero en la agenda divina, el Señor tiene escogidos antes de la fundación del mundo a cada uno de los que va a salvar. El mismo Señor estaba en esa agenda divina acercándose a este hombre paralítico, y este hombre ni siquiera sabía el maravilloso día que le esperaba en la presencia de nuestro Señor. Juan posiblemente está escribiendo este evangelio en medio de su obra pastoral en Éfeso y Asia Menor. Y como enseñó a sus discípulos, también describe el lugar de Jerusalén por donde pasaban las ovejas para el sacrificio. Llamada la puerta de las ovejas, y el estanque llamado Betesda, y los pórticos que tenía. Porque él estuvo ahí con Jesús para aún testificar la veracidad de todos los hechos. Él fue un testigo fiel llamado por Dios para ver todo esto y aún dejar su bendita palabra escrita para cada uno de nosotros. Él explica como aquel testigo que sabe que todo esto es verdad. No son fábulas, no son historias, sino es la pura verdad de lo que sus ojos aún habían visto, lo que sus manos habían palpado. Ahora, en medio de todo esto, estamos posiblemente en algo que es cotidiano para nosotros. Lo cotidiano es que hay gente que prendiendo una vela frente a algún ídolo de estuco o otro material, está haciendo o aún largas caminatas o ceremonias para que vuelva el alma del asustado, o su confianza sigue en medio de cosas semejantes, ídolos, tradiciones, creencias, pero lejos todas de Dios. Posiblemente una creencia popular, esta de un ángel que bajaba y movía las aguas para que la gente sea sanada y reciba su milagro, y contrario al carácter de nuestro Dios, contrario a los atributos de nuestro Dios. Esta tradición, esta fe popular estaba mostrando a un Dios que estaba distribuyendo una misericordia extraña. Si Jesús hubiera dado testimonio real de que esto era la obra del Señor, el mismo Señor hubiera movido las aguas por mucho tiempo para que todos sean sanados, como Él hacía constantemente, sanidad tras sanidad tras sanidad, viendo la necesidad y el dolor del enfermo.
Pero esta tradición refleja más el corazón humano. Así como aquellos que están creyendo que el que se porte mejor va a conseguir su milagro. El que pague su ofrenda, su diezmo al día y pueda pactar con Dios y ponga dinero frente a Dios para mover aún su misericordia. Cosas semejantes como que está un ángel moviendo el agua para que si alguien llega a tiempo es sanado y si no llega a tiempo no es sanado. Más parece la visión de los herejes, falsos profetas, falsos apóstoles, que cuando después de que aún le han sacado dinero a la gente para que pacten por su milagro y no reciben su milagro, entonces le dicen: lo siento, llegaste tarde, tu fe no fue suficiente, tú tienes la culpa, la unción está en mí, pero tú no creíste lo suficiente. Con gente desesperada por una sanidad, por gente desesperada por un milagro necesario, verdadero, no de su codicia, sino realmente algo que le está quebrantando la vida entera, y está llorando delante del Señor. Y ahí los sin misericordias, aún blasfemos, están ofreciéndoles sanidad, y después, cuando fallan, los mismos tienen la culpa. Estas tradiciones de los hombres, estas creencias de los hombres pueden llevar justamente a creer que Dios es alguien que falla. Dios es alguien que falla, Dios es alguien que no cumple. Pero lo que Dios no prometió no tiene por qué cumplirlo. Y peor aún, el Señor no te debe nada ni me debe nada a mí. Hace muchos años atrás, cuando estaba pastoreando en la ciudad de Viacha, un lugar a 30 kilómetros de La Paz, con mucha necesidad, y justamente fui llevado por Dios ahí porque no había ni siquiera salario, no había ingresos suficientes, no había pastor, no había quien vaya. Pero yo podía verme a mí mismo como alguien que no tenía familia, no tenía esposa, no tenía hijos, y podía entregarme de corazón para poder servir, aunque no haya nada para mí. En ese momento llegaron personas muy amadas que vinieron a apoyar la obra de alguna manera, predicando en la plaza, estando ahí con la gente, tratando de ayudar a la obra que Dios había puesto en mis manos. Y muchos de ellos dijeron: Dios te va a dar muchísimo más de lo que tú has dejado por Él. Y empezaron a hablar sobre maravillas que iban a pasar en mi vida. Y realmente, en vez de alegrarme, me entristecí muchísimo, porque ellos parecían aquellos que no conocían el Evangelio. Gente que estaba predicando en las plazas para ayudar en la obra, gente que se había venido con tanto amor por la obra supuestamente y por mí también, pero que creía que Dios estaba en deuda conmigo por las cosas que yo había abandonado para servirle. Y pude decirles a ellos: saben que gracias por todo su cariño, por todo su esfuerzo, por estar aquí, pero necesitan entender una cosa: nada de lo que yo he dejado ha sido algo que no he recibido de Él, y nada de lo que he podido hacer pone en deuda al Señor. El Señor no me debe nada y jamás podré pagarle su perdón, su misericordia, su bondad. Y vino de gracia. No fue la competencia para ver quién gana. No fue el tema de llegar a las aguas y tocar las aguas antes de que otro llegue para ser el beneficiado de su gracia. Ninguno de nosotros puede entender que esta tradición en medio del pueblo judío podía ser una obra de Dios. Dios no está mirando desde el cielo riéndose de que solamente llegó uno y los demás quedaron desamparados o aún desilusionados, porque Dios no le debe nada a nadie. Sin embargo, no se está riendo de la miseria humana. No se está riendo de tu dolor, de tu problema, de tu enfermedad. El Señor es misericordioso. Y así sanó por donde fue. Y en este momento, aunque este hombre pueda ser que hubiera tenido depositada su fe en esta tradición, como muchos que estaban ahí haciendo romerío, o aún algunos que estaban siendo pasantes para llevar ahí a su ídolo o lo que sea, el Señor igual tuvo misericordia como contigo y conmigo. Y este hombre fue tocado por el Señor, fue buscado por Él. No fue Él el que le buscó, sino Dios mismo el que se acercó a Él como se acercó a tu vida. Y no le debía nada a este hombre, como no te debe nada a ti ni a mí. Pero su misericordia fue mayor y pudo agendar este encuentro maravilloso, este encuentro piadoso, este encuentro lleno de gracia y bondad. Oh Dios, Dios nos libre de tanta falsa doctrina. Dios nos libre de falsos profetas
Dios nos libre de falsos apóstoles, falsos ungidos, cuando el ungido habita en ti y en mí. Y que no hay diferencia entre tu vida y mi vida, porque todos fuimos lo mismo por causa del pecado y somos lo mismo por causa del pecado frente al Señor, y su gracia es la misma que nos llega. La cruz es la misma que pagó el precio por tu pecado y mi pecado. Y aún a pesar de esta obra maravillosa de salvación en nuestra vida, no somos más que pecadores perdonados. Que jamás pensemos nosotros que Él todavía tiene que hacer algo, que no ha hecho suficiente. Si el Señor ha perdonado tus pecados y aún te ha librado de la condenación eterna, ha levantado su ira sobre ti y ahora está su gracia y tu fin es el cielo, entonces ha hecho demasiado. Porque ni tú ni yo merecíamos tanta bondad. En el versículo 5 y 6 dice lo siguiente: y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? 38 años estaba enfermo. Estaba en un lugar esperando por su sanidad. Y uno dice: ¿qué enfermo no quiere ser sano? ¿Por qué esta pregunta del Señor a un hombre postrado en medio de su sufrimiento? Pero la realidad es que el corazón del hombre está tan perdido, ha llegado a profundidades tan espantosas de oscuridad, que hay gente que prefiere hacerse el enfermo o estar enfermo, mientras tanto que los demás tengan privilegios para él. Hay gente que prefiere estar enfermo para que no le exijan trabajar en casa o trabajar fuera. Hay gente que prefiere mostrarse enfermo para que aún los demás, teniendo pena, no le hagan aún reclamos de responsabilidad. Claro que sí. Hay enfermos verdaderos que están desesperados por un poco de salud y que claman al Señor como este hombre. Pero hay otros que hay que preguntarles si realmente quieren ser sanados, porque si el doctor dice: Señor, a este hombre no tiene nada, que salga a trabajar, que vaya a esforzarse, que no se quede tanto tiempo en cama, seguramente este hombre dirá: este doctor está equivocado, y buscarán un doctor hasta que les diga lo contrario, porque es más cómodo para ellos, porque pueden manipular desde esta falsedad, y aun si no fuera falso, prefieren seguir enfermos con tal de no tener responsabilidad. No hemos visto a estas personas que aún en silla de ruedas han salido profesionales, sustentan su familia y siguen esforzados. No hemos visto a esas personas que aún no teniendo miembros en su cuerpo, ni brazos, o de repente solo una pierna o solo un brazo, pueden seguir adelante haciendo negocios, trabajando, esforzados, estudiando y siguen adelante. El caso aquí tiene todo el sentido. La pregunta tiene todo el sentido. Uno diría: ¿cómo puedo preguntarle a un enfermo si quiere ser sano? Claro que sí, debes preguntarle. Así como tienes que preguntarle a aquel que está hundido en su pecado, perdido en su maldad, está aún hundido ahí en el mismo mundo. En verdad quieres preguntarle si quiere ir al infierno o al cielo, porque es necesario. Hay gente que simplemente puede decirte: no, yo me voy al infierno porque me voy con mis amigos y con mis amigas. Estaremos juntos todos y estarán felices de decir tonterías tan grandes. Estarán ocultando aún en su necedad el temor de Dios. Rechazarán al mismo Dios que tiene salvación para ellos. Y les tendremos que preguntar: ¿qué es lo que tú quieres? ¿Ira de Dios o gracia? Y dirán: ira, porque no le creen, porque le rechazan, porque le niegan. Le dirás: ¿tú quieres cielo o infierno? Dirán: infierno. Ahí estaremos disfrutando los pecadores. En su necedad tan grande, también hay que hacerles la pregunta: ¿cómo podemos predicar el evangelio si no les mostramos la realidad de su pecado? La ley es el instrumento para mostrarle dónde ellos están y decirles: en verdad tu enfermedad es terminal y no vas a salir de esto. Y es peor todavía, que la muerte no es lo peor. No es lo peor, hay algo mucho peor, y es el infierno eterno. Y si la gente no escucha el mensaje, posiblemente
ni siquiera uno podrá ser llevado al arrepentimiento. ¿En verdad quieres ser sano? ¿En verdad quieres ser sano? Versículo 7. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. Entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. ¿Qué cosa más preciosa? El Señor podía decirle, te dejo en tus tradiciones, te dejo en tu falsa creencia, te dejo en tus mentiras, te dejo en tu idolatría o te dejo donde estás. Pero el Señor tiene misericordia de los impíos y los pecadores. Si no, ninguno de nosotros estaría congregado hoy. Si el Señor tendría solamente piedad para los buenos, entonces no habría ninguno que pueda salvarse. Y viéndolo en su error, viéndolo aún en su desesperada necesidad de ser sano, buscando lo que sea por años, el Señor tuvo misericordia. Qué cosa preciosa para alguien que está pasando necesidad o está enfermo, encontrarse con una persona que en verdad le importa su vida, le importa su situación. Deberíamos tener una inscripción en nuestro pecho que diga, a mí sí me importa. Porque es verdad, cuando Cristo está en nosotros, entonces a nosotros sí nos importa tu problema. A nosotros sí nos importa el sufrimiento de otros, el estado lamentable donde están. Y es el mismo Señor Jesús que muestra ese carácter que debe estar en nosotros. Él agenda este encuentro y le dice, aquí estoy, aquí estoy. Recuerdo la vez que visitamos a una mujer viuda. Recuerdo la expresión de su rostro al saber que veníamos para saber cómo y en qué ayudarla. No la conocíamos, pero podía mirarle a los ojos y decirle, hemos venido a amarte. Y seguramente que ella no entendía hasta que tuve que explicarle, hemos venido a amarte porque no te conocemos. Pero amar es proteger, es proveer, es servir. Y aquí estamos para amarte. No necesitamos sentir nada por ti. No necesitamos conocerte en verdad, pero hemos venido a amarte. Y eso es lo que hizo el Señor. La diferencia es que lo tenía agendado, es que Él lo tenía escogido antes de la fundación del mundo. Es que realmente Él le amaba entrañablemente, mucho más allá que cualquiera. Y estaba preocupado por su problema, si podríamos decirlo así. Cuando el amor de Dios está en nosotros, como el Señor le dijo a la samaritana, de nuestro interior, como ríos de agua viva, salpica para quienes nos rodean. Por un momento paremos y preguntémonos si esa es nuestra vida. Si esa es en realidad nuestra vida. Si somos aquellos que estamos en medio del sufrimiento, o hemos estado en medio del sufrimiento y del dolor, y hemos visto la presencia de Dios, que ha sido aquel que se ha acercado a nosotros para librarnos del mal. ¿Y qué tal si nosotros también podemos ver nuestra vida y preguntarnos si también somos aquellos que nos importa el sufrimiento de otros, el dolor de otros, y estamos ahí para ayudarle? Oh pastor, cuando yo pueda cerrar este negocio, en verdad voy a ayudar muchísimo. Voy a hacer esto por la iglesia y voy a hacer esto por los pobres, porque realmente Dios va a bendecir de tal manera. Yo sé que Dios me va a traer mucha riqueza. No pueden dar los 10 bolivianos que tienen hoy al que necesita. No pueden comprar una bolsa de arroz y llevarla para el que tiene hambre. No pueden dar 2 bolivianos en la calle a quien se los pide. Y están esperando riquezas para recién repartirlas. El que no es fiel en lo poco, tampoco será fiel en lo mucho. Pero preguntémonos una vez más, ¿dónde estamos nosotros? Seguro que todos podemos decir, hemos sido aquellos que estábamos paralíticos, estábamos muertos en delitos y pecados, y su gracia fue mayor que nuestro pecado y Él nos ha rescatado.
Pero ahora deberíamos preguntarnos, después de eso, nosotros reflejamos el carácter de Cristo, importándonos realmente el que está sufriendo, estando presentes al lado de ellos para decirles, a mí sí me importa, porque muchos necesitan escuchar que les amas, porque el amor de Dios está en ti. Muchos necesitan escuchar que a ti sí te importa. Versículo 8. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Es tan seguro para nosotros estudiar el Evangelio, para contextualizar lo que leemos en las Escrituras. Aquí sabemos que este hombre recibió fe de parte de Dios para creer en lo que Jesús estaba ordenando. Levántate, toma tu lecho y anda. Por lo que él tuvo fe suficiente para creer y obedecer. No pudo venir fe de él. Era un hombre que estaba creyendo en que si se movía el agua y él llegaba primero podía ser sano. Estaba totalmente sumergido en sus tradiciones. Su fe era equivocada. Pero la fe que viene de Dios es fe para salvación. Y cuando viene esta fe a nosotros es porque Dios nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y cuando nos dio vida también nos dio fe. Y este hombre no pudo tener fe. Porque el autor y consumador de la fe, según Hebreos 12:2, es Cristo. Él es el autor y consumador de la fe. Nadie puede creer en Él si es que no le da fe para que crean. Así como Jesús dijo, yo solamente estoy recibiendo a aquellos que el Padre me da. Y los que el Padre me da vienen a mí. Y al que viene a mí no lo echo fuera. El Señor le dio la fe necesaria en la misma obra suya. El Señor le dio fe suficiente para que mirando a Cristo pueda creerle. Si esa es la fe que tú tienes, entonces necesitas también confiar en Él. Saber que lo que el Señor ha dicho que va a hacer, lo va a hacer. Pero no me digas que tienes una promesa de Dios para ti. No me digas que hay un versículo bíblico donde Dios te habló para ti y que seguramente te prometió alguna cosa y eso tiene que cumplir el Señor. ¿Sigues en tradiciones esperando que se mueva el agua, que el ángel pueda mover las aguas y llegar primero? La bendita palabra del Señor debe ser conocida por ti. Dios mismo te va a poder revelar, pero no te va a revelar cosas que no fueron reveladas en la misma Escritura. La Escritura no es para encontrar promesas de Dios que no existen. Las promesas de Dios son claras y están escritas ahí. Y bienaventurados son aquellos que sin ver creen. Pero no creer en el milagro que necesito, sino creer en Cristo como aquel Dios soberano que hace su voluntad perfecta y que lo que Él hace es bueno. El apóstol Pablo pudo seguir viviendo con el problema de ceguera que todos creen que él tenía. Con letras grandes os escribo, ustedes hubieran estado dispuestos a darme sus ojos si hubiera sido posible. Posiblemente el apóstol Pablo estaba sufriendo aún con la vista, pero le bastaba su gracia. Porque el Señor del milagro era más grande para él que el milagro mismo. Porque se estaba gozando no en las bendiciones de Dios, sino en aquel que bendice. Porque sus ojos estaban puestos en Cristo y no en lo que necesitaban. Así vemos nosotros este milagro, que este hombre recibe fe para poder creer y puede disfrutar aún de los beneficios que Dios quiere. Pero en este caso el Señor dijo lo que iba a hacer, pero no fue un invento del me he encontrado el versículo en medio de mi ayuno. No es una escritura fuera de su contexto, es el mismo Cristo que le está diciendo la verdad de lo que va a pasar. Y si él obedece, en realidad no podía desobedecerle, porque Dios había preparado en él, en esta vida, había preparado lo suficiente para que este hombre no solamente le cree, sino que sea capaz de levantarse y tomar su lecho. ¿Cuál es el Dios que tú tienes? ¿Es un Dios que tiene que remover las aguas con un ángel para ver quién llega primero? ¿O es un Dios real de las Escrituras? ¿Es un Dios en el que tienes que buscarte promesas para seguir adelante? ¿O en un Dios que amas en verdad y sabes que la obra es suficiente? Él murió en la cruz por tus pecados, su gracia está sobre tu vida. En medio de este mundo de aflicción, el Señor sigue contigo y seguirá hasta el final. Ya me preguntaron,
Pastor, ¿qué pasará con el nuevo gobierno? ¿Qué va a pasar con el nuevo gobierno? Si Dios mismo lo ha puesto, nos guste, no nos guste, unos sean de un lado, otros sean del otro, el Señor levanta a los que gobiernan. Es la realidad. Y el pueblo estará en manos de Dios de la misma manera. Y perecerá o prosperará, o sufrirá o será bendecido, o sea lo que Dios quiera que él haga. Pero bendito es el Señor, que tiene todo en sus manos. Y si su vida, tu vida está en sus manos, entonces tú puedes confiar que no pasará nada de lo que Dios no quiera. ¿Prosperaremos? Otros de repente pasaremos necesidad, pero podemos dar gloria al Señor en todo tiempo, porque Él es a quien amamos. No amamos su herencia, no amamos sus beneficios, no amamos sus milagros. A Él le amamos. Él no es una novia con herencia para que le busquemos. Él es la herencia perfecta. Él es la perla de gran precio. Y ahí deberían estar puestos tus ojos y los míos. Oh Dios, recordemos esta frase: era el día de reposo. Cuando había sucedido este milagro, era el día de reposo. Recordemos que el día de reposo comenzaba desde el viernes a la puesta del sol y terminaba a la puesta del sol del sábado. Y definitivamente se guardaba rigurosamente a la vista de todos. No olvidemos que el mismo Señor ordenó la muerte de un hombre que estaba trabajando en el día de reposo. Es el mismo Señor el que está haciendo esto, y en medio de todo los judíos estaban como judíos ortodoxos, como judíos aún en medio de su fidelidad a la ley, estaban de repente más preocupados en el cumplimiento de la ley que en la sanidad de este hombre. Uno se pone a pensar por un momento, ¿cómo puede ser que aún la formalidad, la religiosidad, y ojo que ellos estaban creyendo también que era la misma ley de Dios porque venía de la ley de Dios? Pero ¿cómo puede ser que ellos no se gocen con la sanidad de este hombre y prefieran juzgar que él está simplemente cargando su lecho? Versículo 10. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Toma tu lecho y anda. Y el que había sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. 38 años había estado enfermo y no le había ayudado nadie, ni siquiera para llegar al agua donde creía que estaba su sanidad. 38 años estaba enfermo y año tras año tratando de llegar a tocar el agua y nadie estaba ahí para ayudarlo. Pero ahora que está sano, no pueden gozarse en su sanidad ni siquiera, más están dispuestos a condenar el que esté cargando unos cuantos malolientes trastos. Una cosa simplemente donde él se echaba a dormir de nuevo después de no recibir su sanidad. ¿Se pueden imaginar? Estaban tan ciegos a la verdad de Cristo que no se gozaban con el bien de otros. No es diferente el actuar de algunos que nos rodean. Nunca se alegran con nuestros logros. Nunca se alegran con nuestros logros. Más bien los menosprecian. Tampoco aparecieron en nuestra necesidad o en nuestro dolor. No vieron aún lo que estábamos viviendo. Tampoco les importó. Pero son implacables para juzgar tus errores y los míos. Son inmisericordios ante tus fallas y mis fallas. Como si fueran aquellos llenos de gracia, santidad y perfección, como si fueran unos mejores que otros.
pero aún peores, porque no solamente se creen mejores, sino que son capaces aún de destruir a otros en la forma que viven, ignorando el milagro que le había puesto en pie a este hombre después de tantos años de estar postrado y sin la mínima intención de buscar reconocimiento aún en aquella gracia que estaba en aquel que les sanó. Estaban más preocupados en que estaba cargando sus lechos en el día de reposo. Me da tanta pena, tengo amigos hoy que están entregados a judaizar y dicen, no somos judíos ortodoxos, eso está mal, pero tenemos que volver a nuestras raíces hebreas. Tenemos que volver a las raíces, no importa que Jesús nos lo enseñó, no importa que los apóstoles nos lo enseñaron, no importa que los reformadores nos lo enseñaron, pero ahora está de moda volver a las raíces hebreas. Guardar el sábado en vez de que Cristo sea nuestro reposo. Guardar el sábado en vez de entrar en el reposo del Señor desde la salvación y disfrutar todos los días de estar escondidos en Él. Vengan a mí los cargados y cansados, que yo les daré descanso. Él es nuestro reposo. Él es nuestro Sabbat. Sabbat significa reposo. Pero no importa cuánto tengan que luchar para tratar aún de confundir a todos, algunos engañados engañando a otros, tratando de volver a las raíces hebreas. Ellos estarían en medio de ellos, juzgando y cuestionando el quebrantamiento del día de reposo de Jesús. No sé cómo y con qué teorías están librando de condenar a Jesús cuando Él mismo quebrantó el día de reposo. No sé cómo lo pueden manejar. Pero ahí estaba el Señor del sábado. Ahí estaba el reposo para el hombre. Y había sanado a este hombre. Y ni siquiera le reconocieron. Jesús no pidió dinero para hacer su milagro. Jesús no pidió un dinero para que puedan pactar con Él para hacer el milagro. Como hoy los falsos ungidos se organizan campañas que tienen su nombre. El gran profeta, el gran apóstol, el gran siervo de Dios, que está ahí para la campaña de sanidad y milagros. El nombre de Cristo, un poco más pequeño, porque todo lo que se haga se hará en el nombre de Jesús, como dice la Escritura, que los falsos cristos, los falsos maestros, los falsos profetas estarán buscando justamente prodigios y milagros, engañando a otros y aún siendo engañados ellos mismos. Jesús no pidió dinero, no puso su nombre, de tal manera no puso su nombre en alto para sanar a este hombre, porque no estaba preocupado en su gran fama, sino estaba preocupado en este hombre que estaba sufriendo y que necesitaba salvación y sanidad. De tal forma que este mismo hombre sanado no sabía ni siquiera quién le había sanado. Qué bueno es el Señor y cómo nos da ejemplo. No necesitamos crecer en fama. Si estamos ahora en Facebook, si estamos en YouTube durante años o lo que sea, no estamos buscando ser virales. Queremos que tú escuches el Evangelio. Queremos que tú no te apartes de una sana doctrina. Queremos que conozcas realmente a Cristo, te congregues con nosotros o no. No tienes que ponerme like, no es necesario. El Señor tiene que ser aquel donde estén puestos tus ojos. Nosotros somos nada. Instrumentos pequeños que el Señor puede utilizar en su misericordia. Oh Dios, cuán poco les importa a los falsos profetas, apóstoles, del bienestar de sus seguidores. Que algunos dicen que Dios les ha dado el poder de maldecir a quienes hablen mal de ellos o los critiquen, y son aquellos que tienen el don para sanar a los demás.
Uno de estos herejes en televisión dijo, si alguien habla mal de mí o de Paul Crouch, el hombre del canal americano de TVN, la pagarán tus hijos. Y lo dijo exactamente en esta forma. Puedes subir al internet y buscar. Mirando la cámara, dijo, ay, si hablas mal de mí o de Paul Crouch, porque la pagarán tus hijos. Oh, el siervo de Dios. Otro apóstol famoso, que hoy está en crisis familiar, dijo, yo tengo el don de Dios para maldecir a mis enemigos. Oh, Dios, cuando el mismo Señor está diciendo que bendigamos a los que nos maldicen, que oremos por los que nos persiguen, que amemos a nuestros enemigos. Estos hombres ni siquiera podían gozarse con la sanidad de este hombre. Estaban tan preocupados porque él estaba quebrantando no la ley de Dios, sino su ley. El que había dado la ley estaba delante de este hombre sanándolo. El Señor del sábado, aquel que podía estar haciendo lo que quería en todo el universo, en sábado estaba sanando. Y su preocupación era esa. No estaban viendo ni siquiera el milagro para decir, este es el Cristo. No nos equivoquemos. Arrodillémonos delante de Él, démosle gloria, Él es el Señor. Ni siquiera estuvieron dispuestos a abrir sus ojos con el milagro. Preferían estar atados al día. Y el Señor dijo que el hombre no ha sido dado para el día, sino el día para el hombre. Es reposo para Jehová, pero es descanso para el hombre, porque Dios también descansó. Y sabemos que Dios no necesitaba descansar, y por eso el mismo Señor Jesús más adelante dice, mi Padre trabaja todo el tiempo y yo también. Aun cuando paró el Señor según la Escritura y descansó, simplemente fue un silencio para contemplar su creación. Simplemente fue un disfrutar lo que Él había hecho, porque todo lo que Él hace es bueno. Pero seguían enfermos en su ley, ardiendo en su envidia. Dios santo, ¿estamos hablando de lo que tú vives? ¿Eres de los que tienen prioridad en juzgar a los demás como si fueras mejor que ellos? En realidad, si estás denunciando las herejías y estás denunciando la falsa doctrina para salvar a otros, bien haces. Pero si miras al de tu lado y lo estás menospreciando y te crees mejor, estás equivocado. Aún todo lo que tú puedas juzgar según la verdad no servirá de nada si aún tú crees que eres mejor que los impíos. Su gracia fue mayor que nuestro pecado y ustedes lo saben. Cada persona que ha caminado cerca nuestro sabe que su gracia es mejor y mayor que su pecado. Y solo por gracia estamos en Él. ¿Estás lleno de amor por tus enemigos? ¿Sigues bendiciéndolos? ¿Sigues insistiendo con los demás que puedan amar aún a tus enemigos? Enemigos son aquellos que te hacen daño. Enemigos son los que se han parado contra ti. Pero tienes que bendecirles. Si eres de Dios, entonces el amor de Dios está en ti. La abundancia de esos ríos de agua viva que recibió la samaritana son lo que tú tienes que repartir. A pesar de que hagan lo que hagan, puedas seguir bendiciendo, puedas seguir amando. Versículo 14 dice, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. No le está diciendo aquí que nunca más va a pecar. Le está diciendo que no se entregue al pecado, que no practique el pecado, porque el mismo Juan dice que claramente, como vamos a estudiar, les escribo estas cosas para que no pequen, pero si pecan, abogado tienen en Cristo. Excepción, si pecan. Qué precioso el Señor que volvió para ver a este hombre, insignificante para el mundo, pero importante para Él. Él mismo, otra vez en su agenda celestial, se acercó para verle. Él fue el que lo buscó, Él fue el que lo encontró, no fue casualidad. El Señor fue donde este hombre una vez más para decirle, como si fuera una recomendación,
Y esa recomendación es aplicable a todos. Podríamos decirlo con estas palabras: no tomes en poco lo que Dios ha hecho por ti, trayéndote salvación, sanidad a tu vida, a pesar de saber que eres simplemente un pecador. Apártate del mal, no sea que después te encuentres en peores circunstancias. Sí, la Escritura es clara. El Señor Jesús le está recomendando: no recibas la sanidad, no recibas la salvación como si fuera poca cosa, y aún no guardes tu salvación. Y no guardas tu salvación porque la puedes perder. Porque el que realmente es salvo no perderá su salvación, sino como aquel que valora como un tesoro la obra de Dios en su vida. Aquellos que salvó el Señor, si se apartan de Él, será por poco tiempo, porque la disciplina del Señor vendrá sobre sus vidas, porque el Señor no perderá a ninguno que el Padre le ha dado. La voluntad del Padre, dice el Señor Jesús, que es que Él resucite en el día postrero a quienes el Señor, el Padre, le ha dado. El Señor Jesús no fallará, nunca falló al Padre. Él mismo, en su condición de hijo, se sujetó al Padre y no va a fallar. Así que si has decidido recibir esta gracia como nada y en verdad Dios te ha salvado, no te apartas de Él. Continúa en santidad, no sigas tratando de negociar un poco con el mundo para ser aceptado. No estés tratando de decir: no, Señor, esto no es tan pecado. Esto realmente no es tan pecado. Sino apártate del mal. Apártate del mal. ¿Crees que la gracia que has visto en tu vida es permiso para pecar? ¿Crees que la gracia que has visto en tu vida es permiso para pecar? Dios no nos perdonó y salvó para que sigamos en la inmundicia de nuestros pecados. La práctica del pecado solo muestra en nuestras vidas que no hay temor de Dios en nosotros. Y esto confirma que no le conocemos. Pero si recibimos esta gracia del Señor y somos levantados como el paralítico en sanidad, sin merecerlo, porque sabemos que no lo merecemos, debemos vivir fieles a Dios, es lo menos que Él merece. El que vive para sí sigue perdido, pero aquel que vive para el Señor entonces ha encontrado la vida. Versículo 15 y 16 dice: el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Seguramente que este hombre estaba gozoso. Me han preguntado quién me ha sanado. Es el Mesías prometido, es el Cristo el que estábamos esperando. Su gozo de haber sido tan grande fue a los demás judíos a decirles: Jesús me ha sanado. Y el versículo 16 dice, reflejando la perversidad de los religiosos: y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. ¿Cómo seguir tan ciegos? Cuando este hombre está reconociendo quién le ha sanado, quién le ha salvado, que es el mismo Mesías prometido, esperado por cada uno. Pero ellos siguen aún comparándose con Él. Él les está quitando su negocio, el negocio del templo. Él solo se está quitando. Él fue el que derramó las monedas y todo el comercio. Lo denunció públicamente de que habían hecho un mercado del templo. El Señor sabía en la corrupción que andaba toda la religiosidad. Y ahí estaba el hombre que iba a quitarle su negocio. Y procuraban matarle. No era su fidelidad al día de reposo, no era su fidelidad a los mandamientos de Dios, era que se arruinaba todo para ellos. Primero iban a ser comparados. Ellos eran soberbios y eran grandes siervos de Dios, mientras tanto que él era el hijo del carpintero, un sencillo hombre amante de los demás. Ellos estaban vistiéndose de tal manera que simplemente en su arrogancia estaban ahí reventando, mientras tanto que él estaba sencillo viviendo juntamente con los demás. Ellos estaban llenos de dinero y amaban más y más cada vez las riquezas. Y él les estaba mostrando
que el reino de los cielos no trata de eso, sino de paz, justicia y gozo. Oh Dios. Versículos 15 y 16, vuelvo a leer. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que había sanado, que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Esto es lo que sucede cuando tú estás rodeado de personas que creen que son buenas, que tienen otros intereses. Siempre encontrarán algo malo en ti. No pueden ver lo bueno que está haciendo Dios en su misericordia en tu vida. Aún no pueden reconocer el cambio que has tenido. Y jamás se gozarán de lo precioso que Dios te da. Él es el autor de la vida. Él es el Cordero que quita el pecado del mundo, el Salvador de los hombres, la luz del mundo, y el que sanó al paralítico y quieren matarlo. Oh Dios. No es una historia ajena a nosotros, ni a nuestra realidad. ¿Quién de nosotros ha sido aplaudido cuando hemos dicho, yo amo a Cristo y he dejado el pecado? No puedo compartir esto contigo porque he entregado mi vida a Jesús. ¿Quién ha sido aplaudido? Cuando lo han llamado y le han dicho, ven y podamos participar de la idolatría como siempre lo hemos hecho. Y has dicho, no, yo conozco a Jesucristo. Te invito a que vengas a Él. ¿Quién ha sido aplaudido cuando ha dejado aún su vida de pecado? La borrachera, el adulterio, la violencia, el enseñorearse de su cónyuge, aún el abandonar a sus hijos. Y cuando uno ha decidido realmente cambiar de vida y empezar a sanar a cada uno de los que ha destrozado, ¿quién le ha aplaudido? El mundo no va a aplaudirte. El mundo no va a aplaudirte. Es el autor de la vida. Es el Cordero que quita el pecado del mundo, el Salvador de los hombres, la luz del mundo y el que sanó al paralítico y quieren matarlo. Para nosotros no es ni será diferente. El Señor dejó claro que el que le sigue será perseguido y aborrecido por el mundo. A mí me persiguieron, a ustedes los perseguirán. A mí me aborrecieron, a ustedes el mundo les aborrece. Si quieres negociar la doctrina de Cristo para ser aceptado por los demás, o quieres bajar las demandas de Cristo frente a los hombres para no ser criticado de fanático, legalista o retrógrada, tendrás que negar a Cristo y negar tu sanidad. No estés dispuesto. No importa el precio que tengas que pagar. No importa lo que tengas que perder. No importa tu seguridad. Importa Él. Porque Él es el único que te amó con amor eterno. Él es el único que te dio en tu bajeza, en tu pecado, y prefirió amarte y pagar el precio por tu pecado. Él es el único que te ama, aunque padre y madre te dejaran. No negocies la fe. No negocies sus principios. Y aun si estás caído, vuelve a Cristo, aférrate a Él. Él es digno. Versículos 17 y 18 para terminar. Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Acaso Dios guarda el día de reposo? El Señor dijo claramente, no matarás, y Él mató. Claro que sí, porque Él es Dios. El Señor dijo que tú no mates y Él mató. Y matará todavía. Porque Él es soberano, Dios. Él no está sujeto a su ley. Él cumple las promesas que ha dado, pero Él no está sujeto a su ley. El Señor no quebrantó nada de la ley porque Él mismo la escribió y porque se la dio a los hombres para que los hombres estén sujetos a su ley. Pero Él jamás quebrantó su ley porque Él es la ley. El espíritu de la ley es el espíritu mismo de Cristo. Todo lo que vino de su boca vino para ti y para mí, pero no está sujeto Él a su ley.
Nadie puede sujetar al Creador. Él hace lo que quiere y lo que Él quiere es bueno. Jesús les dice: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Qué están condenando? ¿Que he hecho algo de trabajo en el día de reposo? Yo y mi Padre somos uno. El Señor Jesús está ofendiéndoles en lo más profundo. Le está diciendo: yo soy Dios y hago lo que quiero. Versículo 18. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Yo creo que Él es Dios y no hay mérito en mí. Estaba muerto en mis delitos y pecados, me dio vida y fe. Por eso la creo. Así como el paralítico, tú también fuiste recibido por Él. Él te buscó en el día de tu salvación, pero te escogió antes de la fundación del mundo. Y hoy el Señor está dispuesto a seguir haciendo la obra en tu vida. Pero necesitas tomar una decisión. No puedes seguir en tu inmundicia. No puedes seguir en tu pecado. Él merece mucho más de ti. No puedes seguir coqueteando con el mundo con tal de ser recibido, para no ser rechazada. Oh Dios te esté llamando hoy día a consagrarte en verdad, viendo que realmente el mundo está dispuesto a crucificar una vez más al Señor Jesús y despreciarle, aun siendo quien es, su Creador y el que les sustenta y les da vida. Toma decisiones de vida eterna. No juegues al cristianismo. Sé alguien consagrado a Él, reconociendo quién es Él, y que el mundo no sea más grande. Puedas tomar decisiones, porque solamente en Cristo hay esperanza. Solamente en Cristo hay verdadera sanidad. Porque todos nos iremos algún momento sanos o enfermos. Pero la sanidad que trae Dios es eterna, porque seremos salvos para siempre. Te ruego que hoy te reconcilies con Dios, que abandones tu pecado y que puedas hacer de Él verdaderamente el Señor de tu vida. Te ruego que abandones tu religiosidad, que todo el tiempo tiene tus ojos puestos sobre los demás y no estás viendo tu pecado. Que puedas dedicarte a tu maldad, que puedas dedicarte a vencer toda esa inmundicia que hay en tu ser todavía. Y que reconozcas que el que murió por ti te está esperando. Conságrate a Él. Señor amado, eres tú, Dios. Te doy gracias por cada vida presente, Señor. Te ruego, Señor, que tú hagas una obra preciosa como la hiciste, Señor amado, con cada uno, con Nicodemo, con la mujer samaritana y ahora, Señor, en nuestro estudio con el paralítico, Señor. Oh Dios amado, Padre, que tu obra sea completa en nuestras vidas, que nosotros no estemos impidiendo aún algo con nuestra maldad, con nuestro pecado, que no nos aferremos a ninguna cosa todavía de este mundo, Señor, que puede atarnos, que reconozcamos que no somos mejores que otros, pero que tu gracia ha sido mayor para consagrarnos a ti. Te damos gracias porque solo en ti hay esperanza y te hemos encontrado, y te rogamos, Señor bendito, que sigas dirigiendo nuestra vida y guardándonos, Señor bendito, para ti y para el día de tu venida. En el nombre de Jesús. Amén. Y todos podemos decir amén.